Uy, no. Este doctor Álvaro Uribe Vélez ya no sabe si la guerra es para civiles o para militares. Bueno, la voz que ustedes acaban de escuchar es la voz de Jaime Garzón, una persona muy querida por el pueblo colombiano porque era una persona en la cual nos mostraba el país de una forma sarcástica, con su humor nos mostraba y nos decía las cosas oscuras y sombrías que ocurrían en el país, cosas que después de hace más de 20 años de su muerte todavía siguen aplicando. Yo creo que no es necesario decir hacia qué personaje él estaba dirigiéndose sobre esas palabras, ni tampoco hay que decir hacia qué vamos a hablar porque el título mismo lo dice y vamos a explicar un poco el porqué del título y vamos a hablar de una persona con esa voz, los obispal, estas carnitas, estos huesitos, una persona en el cual en el México le decían Chespirito. Bueno, en México no precisamente, le decían así el cartel de Sinaloa según documenta el señor Daniel Mendoza, que es la persona, el autor como tal de la serie de El Matarifel, que es otro segundo apodo de este sujeto. Le decían también el muchacho bendito, Barito, así le decía Pablo Escobar cuando se refería a Álvaro Uribe Vélez. Vamos a hablar del innombrable, una persona que compró un título para poderse ganar un poco su imagen, que fuera elevada un poquito con el gran colombiano. Vamos a hablar del hombre mano firme, corazón grande, que esa fue su lema de campaña para la presidencia, Alvaraco. Una vez cuando se descubrió sus vínculos fuertes con el paramilitarismo, se le llamó Alvaraco o Don Motosierra. Se le llamó el Señor de las Sombras, según la biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. También el exmandatario, en aquel entonces mandatario Hugo Chávez, lo llamaba como Barito Corleone, una combinación de Barito con el apodo, que ese fue el apodo de Pablo Escobar, y Corleone refiriéndose al Padrino, una saga de mafia italiana. Vamos a hablar del narco número 82. Este fue el número otorgado por la inteligencia estadounidense cuando estaban haciendo listas de las personas vinculadas con la mafia colombiana, y a Alvarito le tocó el número 82, el culibajito, como le dice Fernando Vallejo, un prestigioso escritor de Medellín que pues ha escrito y que obviamente ha criticado de muchas ocasiones al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y al pueblo colombiano por estar votando por este tipo de personas. Vamos a hablar del señor del porte presidencial, según como lo refería el señor Fabio Ochoa Vázquez. El Fabio Ochoa Vázquez fue el padre del clan de los Ochoa, que el clan de los Ochoa era pertenecía al cartel de Medellín, y este señor Fabio Ochoa fue la persona, el mentor como tal de la carrera política y presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Vamos a hablar primero sobre los vínculos sanguíneos de este sujeto, de lastimosamente referente político en Colombia. Es muy triste saber de que en Colombia tengamos un referente tan negativo a nivel internacional como es Uribe Vélez con la política colombiana, pero recuerdo que por ejemplo en España tienen como un referente político histórico a Francisco Franco, el famoso franquismo, como Rafael Videla en Argentina, pero en Argentina ocurre algo muy interesante porque es un contraste la parte negativa con Rafael Videla y la parte positiva, la parte política positiva con los Perón, especialmente Evita Perón en sus políticas sociales que fueron muy importantes para esta nación y que hoy desprende la corriente política llamada el peronismo. Hay también que recordar que el referente político en Chile es el señor Augusto Pinochet, en Camboya Pol Pot, históricamente en Alemania Adolfo Hitler, en Italia Benito Mussolini, y así hay cosas que se mueven con la cuestión de referentes políticos. Pues bueno, Colombia no se queda atrás con Álvaro Uribe Vélez, que antes como referente también histórico en Colombia, bueno, todavía sigue siendo un referente histórico en Colombia, Pablo Escobar Gaviria, pero Uribe Vélez se vuelve el sucesor de este y que cumple, una vez después de Pablo Escobar haber sido asesinado por el Estado colombiano, cumple el sueño de Pablo Escobar de volver a Colombia a un narcoestado que ya en todos los videos lo vamos a estar expresando. Álvaro Uribe Vélez es el hijo de Alberto Uribe Sierra, un presunto testaferro del cartel de Medellín, quien en su muerte se habla que fueron por ajustes de cuenta de la mafia y no precisamente por asesinato de parte de las FARC-EP, antigua guerrilla. Hasta la desmovilizada Karina, que ella se desmovilizó en el entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez, afirma de que ella nunca participó y las FARC nunca participaron del asesinato de este terrateniente,
de Antioquia, que nunca participaron, y el secretariado de las FARC, bueno, el antiguo secretario de las FARC, una vez acogido a los acuerdos de La Habana, también lo confirman de que ellos nunca tuvieron participación de la muerte del señor padre de Álvaro Uribe Vélez, Alberto Uribe Sierra. Se notaba mucho la relación de amistad con el cartel de Medellín de parte de los Uribe, puesto que el día en que es asesinado el señor Alberto Uribe Sierra, en ese entonces era senador Uribe por parte del Partido Liberal, se traslada por medio de un avión propiedad de Pablo Escobar hacia la zona donde se encontraba el cuerpo de su padre, y una vez en sus obras fúnebres del señor Alberto Uribe Sierra, Pablo Escobar, por medio de un periódico prestigioso de la ciudad de Medellín, hace una condolencia por medio de la Fundación Medellín Sin Tugurios, y hace repartición de este periódico demostrando su fuerte amistad con este sujeto. Álvaro Uribe Vélez es hermano de Jaime Alberto Uribe, conocido como el Pecoso o el Arepas, que en 1986 fue capturado por la Cuarta Brigada del Ejército por encontrarse registros de llamadas entre Jaime Alberto con el señor Pablo Escobar, y más adelante los jefes paramilitares lo acusan de ser allegados de personas que están vinculados con el narcoparamilitarismo. Álvaro Uribe Vélez es tío de Ana María Uribe Cifuentes y cuñado de Doris de Jesús Cifuentes Villas, ambas acusadas en Estados Unidos por lavado de activos y por tráfico de cocaína al servicio del cartel de Sinaloa de El Chapo Guzmán. La señora Doris se encuentra extraditada en estos momentos, mientras la señorita Ana María Uribe, ella se encuentra en estos momentos prófuga de la justicia. Tío de estas personas y cuñado. Es medio hermano de Camilo Uribe, era íntimo amigo del señor Cristian Borda Gómez, un poderoso mafioso en Colombia. Es también hermano del señor Santiago Uribe, alias el abuelo, según lo que reportan algunos paramilitares, y en este momento está acusado de la creación de grupos paramilitares como los 12 Apóstoles, que en los 12 Apóstoles se le han atribuido más de 500 asesinatos a este grupo paramilitar, y se encuentra en este momento detenido también y investigado por la masacre del Aro. Masacre del Aro que vamos a explicar en otro video más o menos en qué consistió y en qué panorama fue que se ocasionó toda esta barbarie en Colombia. Es primo materno de Germán y Jorge Iván Posada Uribe, vinculados a investigaciones penales por paramilitarismo, al igual que Carlos Alberto Vélez Ochoa, alias Perico, y Juan Diego Vélez Ochoa, que estuvieron presos por conformación de grupos paramilitares llamados los R. Los dos últimos que mencioné son sobrinos del padre del clan de los Ochoa, que es el señor Fabio Ochoa Vázquez. Ellos son familiares de este señor. Es concuñado de Francisco Cifuentes, alias Pacho Cifuentes, que fue piloto de Pablo Escobar, y también es concuñado del señor Jorge Milton Cifuentes, alias JJ, que es también acusado por compra de 3.000 fusiles para las Autodefensas Unidas de Colombia, que es una confederación paramilitar que operó en Colombia y que pues se le ha atribuido gran parte del conflicto armado por desastrosas masacres y infinidad de cosas que cometió en este grupo paramilitar, que de cierta manera estuvieron vinculados a Álvaro Uribe Vélez en toda su carrera política. Como tal, la cuestión de que no existe el delito de sangre, eso es cierto, en Colombia no existe el delito de sangre. Si por delito de sangre fuera, entonces media Colombia estuviera encarcelada, privada de su libertad. Pero vamos a descubrir el por qué, Uribe Vélez no es cuestión de que su familia también tiene escándalos por mafia y narcotráfico y paramilitarismo, esas cosas, sino que el señor también en sus genes ejecuta también esos genes de que tiene como familia de narcotraficantes y paramilitares, porque ya vamos a hablar más o menos cuáles fueron sus acciones como funcionario público. Entre esos, cuando fue director de la Aeronáutica Civil, una vez cuando fallece por asesinado el señor Fernando Uribe Señor, que fue asesinado el 24 de febrero de 1980, ya que fue considerado como una piedra en el zapato para el cartel de Medellín, porque no le permitía las licencias otorgadas para este cartel y fuera operando para la cocaína en Estados Unidos. En la cuestión de que Uribe Vélez en aquel entonces era el presidente de la República, Julio César Turbay, cuando se le fue dada la aeronáutica civil al señor Álvaro Uribe Vélez en Antioquia. Uribe aproximadamente autorizó 57 licencias de aeronaves propiedad del cartel de Medellín. Terminó su dirección una vez Turbay Ayala finaliza su presidencia, y en 1990 autorizó 1.000 licencias de aeronaves propiedad del cartel de Medellín. Uribe aproximadamente autorizó 57 licencias de aeronaves propiedad del cartel de Medellín. Terminó su dirección una vez Turbay Ayala finaliza su presidencia,
En aquel entonces, cuando llega el señor Belisario Betancur a la presidencia, pone como ministro de Justicia a Rodrigo Lara Bonilla, quien ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes derogar las licencias que fueron otorgadas al cartel de Medellín, porque fueron consideradas que fueron acciones negligentes del director de aquella época, o sea, Álvaro Uribe Vélez, y que, por no decir que fue más o menos como unas acciones cómplices de parte de este señor. Y estas tesis la confirma John Jairo Velázquez, alias Popeye, que falleció hace poco, y en una entrevista que se realizó el 29 de julio del 2016, y lo confirma también Virginia Vallejo en uno de sus libros que se llama Amando a Pablo, odiando a Escobar, en donde confirma que el apodo de Álvaro Uribe Vélez era el Barito o el muchacho bendito, porque decía que si no fuera por Álvaro Uribe Vélez, que estas licencias que fueron otorgadas por parte de este sujeto, el cartel de Medellín le tocaría traerse la pasta de coca desde Bolivia hasta Colombia y llevar la cocaína a los gringos nadando desde Colombia hasta Miami, que gracias a Álvaro Uribe Vélez estas licencias llegaban y obviamente llegaban desde Estados Unidos, mandándolas hacia este territorio, a este país nórdico, que es técnicamente la nariz del mundo de la cocaína. Entonces, por el momento vamos a hacer este video así corto porque el anterior video fue un poco pesado y se me dificultó un poco para poder que ustedes supieran sobre estos datos importantes. La idea es que, lo que yo digo, no es cuestión de decir de que es por delitos de sangre, que aquí en Colombia no existe eso, pero sí de que continúa el delegado de toda su familia que están vinculados con el narcotráfico y el paramilitarismo. ¿Por qué se llama Álvaro Uribe Vélez la personificación de los tres últimos jinetes del Apocalipsis? Porque recordemos que hay 4 supuestamente jinetes, según lo que dice el Apocalipsis, que es una teoría, bueno, una teología de la religión, que, perdón por la redundancia, que el primer jinete es un caballo blanco, un caballo blanco, el segundo se habla de un caballo rojo. Ahí empezamos a hablar de ese es el segundo jinete que empieza a personificar a Uribe, desde el segundo jinete hasta el cuarto, que es un caballo rojo con una espada, el jinete, y se habla que ese representa la guerra. Un tercer caballo, que es el tercer caballo, es un caballo negro, una persona que tiene una balanza en sus manos, que se hace alegoría como a la pobreza y la miseria. Y el tercer caballo, que es el caballo pálido, donde cabalga la muerte y el Hades que lo sigue, que es, obviamente lo está diciendo que es la muerte como tal, el cuarto caballo. Tercer caballo la guerra, el segundo caballo la guerra, tercer caballo la miseria, el cuarto caballo la muerte. Estos 3 caballos vendría siendo la personificación en Álvaro Uribe Vélez. Por eso el título, y ya más adelante seguiremos demostrando un poco más acerca de este sombrío personaje de la historia colombiana.